apto para todo público. Tu canal universitario, más cerca de ti. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Crónica Universitaria, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Sila Leal y los invito a que se queden con nosotros hasta finalizar esta transmisión porque tendremos la presencia de una invitada muy importante para nuestra universidad, así como también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube y en todas ellas con el mismo nombre de usuario, Tu Canal Universitario. Y como les mencioné que vamos a tener la presencia de una invitada muy importante aquí en Crónica Universitaria que nos va a estar platicando sobre su experiencia laboral, así como sus aportes de investigación en nuestra universidad. Ella es la doctora Claudia Cecilia Astudillo Sánchez. Doctora, bienvenida aquí a Crónica Universitaria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Estamos aquí para compartirles información. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Ustedes allá en casa, para que conozcan un poco más sobre nuestra invitada, déjenme platicarles que la doctora Claudia Cecilia Astudillo Sánchez es bióloga de profesión con maestría y doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. En nuestra universidad es profesor investigador en la Facultad de Ingeniería y Ciencias y cuenta con la distinción de ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene 2 reconocimientos nacionales. El primero, la superación académica por la Secretaría de Educación Pública, Educación Superior Universitaria, México 2019-2022. El segundo, la investigación de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2021-2023. También es autora de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y es árbitro de diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Además, es miembro de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y colabora con el Laboratorio de Dendrocronología del Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Durango, México, y con el Departamento de Biociencias de la Universidad de Swansea, Reino Unido. La doctora Claudia Astudillo forma parte del Cuerpo Académico Consolidado Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, donde contribuye a la generación de conocimiento en 3 líneas de investigación. La número 1 en dendrocronología, número 2, cambio climático, elementos abióticos y su interacción con los ecosistemas, y en la número 3, ecología y conservación de comunidades vegetales y animales. Por último, cabe mencionar que la doctora es responsable del Laboratorio de Ecología Forestal y Dendrocronología de la institución. Con esta presentación, doctora, vamos a comenzar con el primer bloque. Me gustaría que nos hablara acerca de sus inicios en nuestra universidad y sobre la dendrocronología. ¿Cómo ha sido su estancia y su experiencia en nuestra universidad? Bueno, está interesante ese asunto porque pues llegué a Tamaulipas por azares del destino. Fue así que me enteré que la Facultad de Ingeniería y Ciencias estaba convocando a los profesionales en el área para sumarse a su planta docente y fue así como inició mi historia en la UAT. La facultad me integró a su equipo de trabajo en el 2017 y desde entonces es que he tenido la oportunidad de seguir preparándome, ¿sí? Progresando profesionalmente al generar conocimiento y también compartirlo con los estudiantes. Claro. Así fue. Bueno, una muy bonita historia, doctora. ¿Cuáles son las materias que imparta y en qué carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias? Bueno, doy clases de Ecología Forestal y Seminario de Investigación en la carrera de Ingeniero en Ciencias Ambientales. Y también doy clases de plagas forestales en la carrera de ingeniero agrónomo. Pero también doy clases en el posgrado de la facultad, maestría y doctorado en ciencias agropecuarias y medio ambiente, ¿no? Entonces ahí doy las clases de seminario de investigación. Doctora, como mencioné hace un momento en su presentación, que es responsable del Laboratorio de Ecología, ¿cuál es el trabajo que se realiza ahí? Sí, este laboratorio es nuevo en la facultad y cuenta con equipo especializado
para estudiar el crecimiento de los árboles y que esta información nos sirva para relacionarlo con las condiciones ecológicas, ¿verdad? Cómo es el ambiente, a lo mejor para saber si se han presentado sequías en la región o el patrón de incendios o también el patrón de ataque de plagas. Nos parece muy interesante pues lo que hacen ahí, todas esas pues investigaciones pues colaboran, ¿verdad? Ayudar aquí el entorno pues de nuestro estado. Sí, Muy claro que importante. sí. Doctora, para entrar en el tema de la dendrocronología, ¿nos puede pues definir qué es esta ciencia? Sí, suena raro, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, dendro significa árbol, cronos significa tiempo y logos significa estudio de. Por lo tanto, la dendrocronología estudia la edad de los árboles, ¿sí? ¿Cómo es que se lleva a cabo ese estudio, doctora? Bueno, lo interesante de la dendrocronología es que el conocer el año exacto, bueno, en los árboles, sobre todo en las coníferas, como los pinos, como los oyameles, como los sayarines o los sabinos, forman un anillo de crecimiento por año. Entonces, esta información nos es de mucha utilidad, ¿sí? Para saber precisamente en qué año sucedieron sequías, como les comentaba, o el ataque de plagas, ¿no? Esto es bien importante para saber cómo manejar los bosques, por ejemplo, o cómo manejar el recurso hídrico, ¿no? Una vez que nos comenta pues todo lo que conlleva el estudio de esta ciencia, ¿cómo nació ese gusto, doctora? ¿Cómo le nació el gusto por estudiar a los árboles? Sí, bueno, eso es bien interesante. En realidad, a mí los árboles me han fascinado desde la infancia, ¿no? O esa majestuosidad que tienen, la resistencia para enfrentar las condiciones del ambiente donde viven, pues me parece desde entonces muy interesante, ¿no? No es que ellos puedan decir, ay, hace mucho calor, mejor me voy a otro lado, o está corriendo un viento muy fuerte, me voy a refugiar, o hay un incendio, me voy. No, ellos están ahí y resisten por mucho tiempo esas condiciones y además porque son especies muy longevas, o sea, quiere decir que viven muchos años. Entonces, a partir de ahí a mí me surgieron muchas preguntas, ¿no? Yo quería saber más acerca de los árboles, los detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tienen formas diferentes? ¿Por qué unos están en un lugar y no en otros? ¿No? Entonces, y esa curiosidad se ha mantenido pues hasta la fecha, de ahí que los investiguemos. Bien, doctora, con esto ya es momento de ir a nuestro primer corte. Ya estuvimos viendo un poco sobre la dendrocronología. Al regresar queremos tocar el tema de otra de sus líneas de investigación. Entonces, ¿qué le parece si vamos a Claro este que primer sí. corte? Allá en casa, quédese con nosotros, que volvemos y continuamos con más. Ya estamos de vuelta aquí en Crónica Universitaria. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora, como mencioné antes de irnos a corte, que regresando continuaríamos con uno más de sus temas de investigación, que es cambio climático, elementos abióticos y su interacción con los ecosistemas. Nosotros sabemos o definimos al cambio climático como la variabilidad del clima de la Tierra, pero ¿cuál es el principal fenómeno climático que afecta a nuestro estado? Ah, es interesante. Yo creo que las sequías son el suceso climático que más puede afectar al estado, ¿sí? Sequías sucesivas, por ejemplo, pueden causar un debilitamiento en los árboles, ¿sí? Y eso hacerlos propicio de mortalidad, ¿no? O sea, hacerlos susceptibles al ataque de plagas, por ejemplo.
Doctora, en esta línea de investigación se mencionan a los elementos abióticos. ¿Nos puede definir a qué se refieren? Sí, un elemento abiótico se refiere a algo carente de vida, ¿no? Ok. Entre ellos la temperatura y la precipitación son uno de los factores que influyen mucho en el crecimiento de los árboles. ¿Cómo afectan o benefician a los ecosistemas? Bueno, la modificación de estos elementos abióticos, como te comentaba, ya sea temperatura o precipitación, causan un deterioro en los ecosistemas, pero también en forma natural, ¿sí? La presencia, o sea, los elementos abióticos forman parte del ecosistema, ¿no? Entonces, estos elementos pueden ser determinantes para que se pueda desarrollar un tipo de vegetación en el lugar, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, bosques de coníferas en los lugares más fríos o bosques de matorral xerófilo, por ejemplo, en los lugares donde la precipitación es baja. Doctora, en Tamaulipas contamos con la Reserva de la Biosfera del Cielo. ¿Cuál es el principal fenómeno climático que afecta a esta reserva? Te digo que las sequías, ¿sí? Sí, está muy remarcado. Ajá. Las sequías puede ser un elemento climático que defina el futuro, ¿sí? De los bosques que alberga la Reserva de la Biosfera El Cielo. Sequías sucesivas, por ejemplo, pueden causar este debilitamiento en el crecimiento de los árboles y hacerlos más susceptibles, ¿sí? a los incendios y al ataque de las plagas nuevamente. Y a pesar de que uno va y siente que está húmedo, pues realmente puede que esté pasando pues en algún cierto punto de la reserva o alguna sequía. ¿Se puede dar así el caso, que se sienta que en otra parte está como húmedo el clima? Sí, por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera tiene varios tipos de ecosistemas forestales, por así decir, ¿no? Y los más vulnerables serían aquellos con un gradiente de aridez, ¿no? Mayor, ¿no? Ahí es donde estarían los focos rojos, ¿no? A atender. En esta reserva ya se han visto afectados algunos tipos de árboles que se haya ya estudiado. Sí, bueno, nosotros realizamos en la Reserva El Cielo una investigación con los árboles de sabinos. Okay. Sí, Taxodium mucronatum, ahí son los árboles que se establecen en la orilla de los ríos y forman esos bosques de galería, ¿no? Entonces, gracias a ellos fue que pudimos obtener información acerca de los patrones de sequía en la región y nos dimos cuenta que son las sequías, pues, que son los que causan una reducción drástica en el crecimiento de los árboles. Okay. Este nombre de este tipo de árbol de que nos habla, ¿podría hablarnos un poco sobre el significado de su nombre? Taxodium mucronatum se conoce en el centro de la República Mexicana como ahuehuete, ¿no? Sí. Eso, ahuehuete significa el viejo de agua. ¿Sí? Precisamente por lo longevos que pueden ser estos árboles, ¿sí? Y también por el lugar donde viven, que es en la orilla de los ríos, entonces el viejo de agua. Okay. Pero por esta región, acá en Tamaulipas, lo conocemos más como sabinos. Sí, es correcto. Ajá. Sí, pasa uno y los ve por la orilla de los ríos y ya sabemos que es un sabino, pero bueno, también para que nuestros televidentes conozcan que también se les conoce como ahuehuetes. ¿En qué otras partes de la región se pueden encontrar o únicamente en Tamaulipas? Los sabinos sí se encuentran distribuidos a lo largo de toda la República Mexicana, pero es una especie endémica para el país, ¿no? Y solamente sale fuera de la nación, que puede distribuirse hasta el noroeste de Guatemala, ¿no? Entonces, de hecho, el ahuehuete o sabino es el árbol nacional. Doctora, nos comenta que se encuentra a la orilla del río. Sí. ¿Siempre tiene que ser así o pudiera encontrarse un poquito, o qué tan probable es que sobreviva si no se encuentra cerca del río?
Sí, este sabino se caracteriza por una demanda importante de agua, ¿no? Ellos necesitan una fuente permanente o al menos semipermanente, o sea que existe el agua subterránea, pero que esté disponible para ellos. Difícilmente podría sobrevivir Taxodium mucronatum en un ambiente árido. Doctora, leyendo también sobre sus proyectos de investigación, hay una denominada reconstrucción histórica de la precipitación en la reserva de la biosfera del cielo con Taxodium mucronatum, que es el árbol en el que estamos, del que estamos hablando. ¿A qué se refiere con reconstrucción histórica? Sí, bueno, ahí aplicamos la ciencia de la dendrocronología y gracias a ella pudimos fechar ¿sí? cada uno de sus anillos de crecimiento que son anuales, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros reconstruir la historia de precipitación, ¿sí? de la reserva de la biosfera tan atrás en el tiempo como edad tenían los árboles de sabino, ¿sí? Lo más importante de esta investigación fue, por ejemplo, saber que la edad de los árboles, de ahí del bosque de galería, de Taxodium específicamente, ronda los 500 años. Demasiado. Sí, son muy longevos, te digo. 500 años de reconstrucción, ¿sí? climática que nos permitió analizar la variabilidad, ¿sí? de esa precipitación y detectar, ¿sí? en qué momentos de la historia se presentaron las sequías. Y no solo las sequías, sino también algunos eventos de precipitación extrema. Doctora, acabamos de tocar los temas con el cambio climático y bueno, también sobre ya alguna de sus investigaciones en la Reserva de la Biosfera del Cielo. Es momento de irnos a un segundo corte. Al regresar me gustaría tocar otra de sus líneas de investigación, entonces pues volviendo vamos a tener más información sobre sus proyectos. Claro que sí. Ustedes allá en casa quédense con nosotros, les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. No se le olvide que nos encuentra con el mismo nombre de usuario en todas ellas como Tu Canal Universitario. Quédese con nosotros que volvemos con más. Ya estamos regresando de corte aquí en Crónica Universitaria y les recuerdo que estamos en charla con la doctora Claudia Astudillo. Doctora, retomando el tema del Taxodium mucronatum, quisiera preguntarle sobre los eventos más importantes que se registraron en la reconstrucción pues, del Ahuehuete. Sí, datos muy interesantes en esta reconstrucción de casi 500 años. Nos dimos cuenta que el evento de sequía, ¿sí? más severo y más antiguo lo registraron los árboles en 1558. O sea, desde 1558, ¿cómo supimos que efectivamente en ese año ocurrió un evento de sequía? Pues a través de los registros históricos, ¿no? Okay. Desafortunadamente para Tamaulipas no existen registros en esos años, pero sí en el centro del país con los códices aztecas, ¿no? Los aztecas registraron alrededor de 1550 eventos sucesivos de sequías
que para 1558 derivó en la pérdida de cultivos que propició la carencia de alimentos, ¿no? Entonces eso padecieron la población mexica, y lo interesante es también saber que esa sequía fue tan severa que no solamente afectó el centro del país, sino que se extendió hasta el norte de la nación, ¿no? Entonces está bien marcado en la reconstrucción con Taxodium allá en la reserva, ¿sí? Más adelante, ya en 1756, ¿sí?, un evento climático, pero ahora de lluvias extremas, se registró ahí en el área de influencia de la Reserva del Cielo, ¿sí? Y ahora ahí tenemos sí los datos históricos en la región, y se cuenta que en 1756 se presentó una mega inundación, ¿sí?, en la zona de influencia de la reserva, debido a que los ríos principales de la región, como el río Sabinas, el río Frío y el río Guayalejo, se desbordaron. Se desbordaron y arrasaron con los cultivos, y también se llevaron las cabezas de ganado, lo que derivó en pérdidas económicas sustanciales, ¿no? Una afectación socioeconómica bien importante, claro, en 1756. Y está también otra de las sequías bien importantes a nivel nacional, ¿sí?, porque cuentan registros históricos tanto en el centro del país como acá en el norte, ¿sí? En 1785-86, ¿sí?, se conoce como el año del hambre. Te imaginarás la afectación que hubo por las sequías consecutivas, ¿sí?, que rondaron ese periodo de años. Entonces estamos hablando de pérdidas igual de cultivos masivos en la nación, y pues hubo hambruna, ¿no? Carencia de alimentos. Fue un suceso muy catastrófico para el país. Y más adelante, ya en tiempos más recientes, por ejemplo, en la década de 1950, que se conoce que en el país hubo una migración masiva del sector rural, ¿sí?, porque las sequías que se presentaron en toda la década, ¿sí?, de 1950 a 1960, ¿sí?, afectaron en gran parte del país también, y tal vez mucho más acá en el norte, ¿sí?, las sequías que hicieron perdedizas los cultivos, ¿no? No había trabajo en la región rural, y no tuvo más la población que emigrar. Emigrar a las ciudades y principalmente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, te das cuenta que vamos registrando los patrones, ¿sí?, de las sequías, y que a través de los árboles podemos conocer todos estos sucesos. La última sequía que consta también en la reconstrucción es la del 2011, que también afectó a nivel nacional, y que también fue el sector agropecuario quien más sufrió, ¿no?, las consecuencias. Así estuvo. Me parece muy interesante lo que acaba de mencionar hace un momento, y es asombroso que se relacionan los eventos históricos y con el estudio de los árboles se pueda pues relacionar y unir, sí. Y es asombroso que a través del estudio de los árboles pues se pueda conocer toda esa historia, todo lo que ha pasado pues, con los árboles y en esta región. Exacto. Muy interesante que es. Doctora, terminando un poquito de hablar sobre el ahuehuete, que realmente es muy interesante este tema y no quisiéramos, pero también quisiéramos tocar el tema sobre otra de su línea de investigación, que es ecología y conservación de comunidades vegetales y animales. Estamos conscientes de que hoy en día los seres humanos, y me cuento yo también, no tenemos una cultura muy bien desarrollada en cuanto a la conservación ecológica. Platíquenos un poco sobre los retos principales que usted ha enfrentado para promover pues esta conservación con todos sus estudios o sus proyectos de investigación. Sí, el reto principal para nosotros que estudiamos la naturaleza es la falta de conocimiento, ¿no?, generalizada, ¿sí?, en la población. Ese es el reto principal. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿sí?, como un poco para disminuir o para nosotros no expandir lo que conocemos, ¿sí?, a la sociedad, es realizar
no sé, reuniones de educación ambiental, vamos a las zonas, ¿sí? Naturales como las reservas o parques, ¿sí? Para pues transmitir el conocimiento que tenemos y que las personas que están en contacto directo con la naturaleza pues logren valorar, ¿no?, lo que tienen y la importancia que tiene todos los elementos que conforman los ecosistemas, ¿no? Sean tan pequeños, ¿sí?, como, no sé, el musgo, o tan grandes como Taxodium, Mucronatum, o en el caso de la fauna, ¿no? O sea, cada elemento es importante, ya sea una hormiga, que es chiquitita, a un jaguar o a un oso, ¿no? Claro. El agua que corre por los ríos, ¿no? Están ahí, todos esos elementos cumplen una función, y es bien importante que conozcamos para valorar todo eso. Es importante eso que dice, tal vez como muchos tienen a su alcance o porque viven ahí, no alcanzan a valorar o a ver la dimensión de lo importante que son cada elemento, como menciona, que está ahí, y que a ellos se les hace normal verlo pues día con día, pero realmente hay que cuidarlos, ¿verdad? Exactamente. Doctora, ¿cuáles son las especies de árboles y de fauna que están en peligro de extinción aquí en nuestro estado? Bueno, si hablemos en cuanto a árboles, te podría decir con los que estoy más familiarizada, ¿verdad? Destacar que, por ejemplo, dentro de los pinos piñoneros, es el sector dentro de los árboles que estarían en mayor riesgo, ¿no? Por las condiciones donde viven, que son áridas, ¿no? Dentro de estas especies es el Pinus nelsoni, ¿sí? Es la especie más ancestral dentro de los pinos piñoneros, es el abuelito de los pinos piñoneros y desgraciadamente está en peligro de extinción, ¿no? Sus poblaciones están muy localizadas ya, muy restringidas, de ahí su vulnerabilidad, ¿no? Pero no es el único dentro de los pinos piñoneros, hay otro que se le conoce como piñonero llorón, ¿sí? Por el tipo de hojas, acículas que tiene. Pinus pinceana es su nombre científico y es otro que se encuentra en una categoría de riesgo. Ahora, dentro de la fauna, ¿sí?, desgraciadamente especies tan emblemáticas, ¿sí?, se encuentran en peligro de extinción, como es el jaguar y como es el oso negro. Doctora, ahorita estamos hablando sobre la línea de investigación Ecología y Conservación de Comunidades Vegetales y Animales. ¿Nos puede platicar sobre algún artículo que haya surgido de esta línea de investigación? Sí, afortunadamente también colaboro con otros investigadores que igual les gusta estudiar la ecología de los bosques, pero particularmente la fauna, ¿no?, que los habita. Entonces, sí, hemos publicado algunos trabajos relacionados con la ecología, sobre todo de los carnívoros, ¿sí?, como el jaguar, como el oso negro, y otros carnívoros más pequeños como pues el tigrillo, el yaguarundi, por ejemplo. Ya casi estamos por finalizar el programa, doctora, y realmente no terminamos de abarcar pues sobre todos sus aportes en la investigación, pero ¿hay algo que le gustaría agregar en específico sobre algún proyecto o algún consejo que le dé a los que nos están viendo, que les pueda servir pues para que se protejan las áreas, ¿verdad? O si hay alguien interesado en estudiar algo como lo que usted hace, pues pueda aquí platicarles a ellos. Sí, trabajamos en esto que les platiqué, pero también tenemos otros proyectos en puerta. Estamos por iniciar el estudio de otro pino piñonero, es el Pinus pinceana. Estamos evaluando el potencial dendrocronológico, ¿sí?, que se puedan analizar sus anillos de crecimiento con fines de reconstrucción climática también. Pero también hay otros alcances, ¿verdad? Estamos interesados en estudiar la variabilidad de flujo hídrico, ¿sí?, en los ríos, en la cuenca del Guayalejo-Tamesí, también a partir de los anillos de crecimiento de coníferas, ¿sí? Entonces yo invito a la comunidad de la UAT,
Claro. ¿sí? Si están interesados ya sea en contribuir o Claro. aprender en este tipo de temas, pues nosotros encantados, ¿no?, de colaborar con ustedes. Al público en general, ¿sí?, a los estudiantes de bachillerato que están próximos a egresar o aquellos que están buscando estudiar un posgrado, ya sea maestría o doctorado, pues que se acerquen a la Facultad de Ingeniería Claro. y Ciencias, que aquí pues los podemos apoyar en ese sentido. Y esto que acabamos de platicar, pues tan solo es una probadita Claro. de todo lo que podrían aprender en la institución. Claro, es una probadita, pero para que se queden con ganas de seguir aprendiendo más y Sí. conocer muchísimo más. Todavía hay más. Pues muchísimas gracias, doctora, pues De por nada. todos estos conocimientos que nos aportó el día de hoy, esas palabras también y las invitaciones pues que le dejó a todos los televidentes. Tiene las puertas abiertas para cuando guste regresar y platicarnos sobre algún otro proyecto. Más. Aquí es bienvenida en Crónica Sí. Universitaria. Claro, muchas gracias a ustedes. De nada, doctora. A ustedes allá en casa también muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento. Mi nombre es Cilia Leal y les deseo que siga teniendo una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima. Tu canal universitario, más cerca de ti.